En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es que como es tan largo el título de la misericordia de hoy, he tenido que escribirlo, si no ya no me acordaba. El tema de hoy es soportar con paciencia los defectos de los demás. Bueno, el tema ya sabemos, el tema es sobre la misericordia. La misericordia desde el punto de vista espiritual, no aquí los materiales de dar de comer o dar de beber o dar de vestido, sino esa actitud que hay que tener con los demás. Yo la ambientaría un poco en este resultado de esta sociedad que tan difícil es hablar de la misericordia espiritual. De la misericordia de esos materiales es fácil hablar y hay mucho voluntariado y muy dispuestos a colaborar con los demás, pero ya entrar en el campo de la espiritualidad, el tener caridad con los demás, en este aceptar con paciencia los defectos, esto es lo que hoy en día verdaderamente nos cuesta. ¿Y por qué? Porque el mundo vamos por otro derrotero. Y es bien, parte es bien, porque Jesús también hizo milagros de multiplicar el pan, los peces y resucitar la parte material, pero llevaba su mensaje de espiritualidad, un mensaje de enriquecimiento de la persona. Y cuando decimos soportar, significa llevar encima, pero no aquel del fracasado, yo ya, que no, aquel que acepta el peso pues con esa serenidad, porque ahora me ha tocado a mí, porque Dios me pide esta prueba, esta enfermedad, esta dificultad, tenemos el soportar, llevar encima. Y de paciencia, pues ya sabéis, este es pacir, viene de la palabra paciencia del latín, que es el sufrir. Por lo tanto, sufrir, pero con serenidad, como dice, con honra. Y esto es lo que nos lleva hoy a profundizar más en esta obra de misericordia. Soportar, sobrellevar con paciencia, con sufrimiento, alegría, pero también los defectos de los demás. Y yo le invitaría, como dice la paciencia, que es una capacidad de padecer con aquel que también padece. Hay una simpatía, pero también padecer con los defectos, con las cosas que nos ofenden de los demás. También lleva el sentido de la paciencia, que es hacer las cosas pesadas y minuciosas, pues y de qué paciencia tiene que hacer, por ejemplo, la mamá, ¿no? Del bolillo y del ganchillo. Mira que hay que tener paciencia, pasar con la hojita por ahí. Pues eso es también la paciencia. Pues llevarlo con esa serenidad, con ese fuego. Y ahora, ¿qué nos invita a reflexionar sobre este llevar con este sufrimiento y esta alegría los defectos de los demás? Pues nos lleva a un vínculo unido a las obras de la misericordia, de las virtudes cardenales. ¿Os acordáis? Esa fortaleza, esa prudencia que hay que tener para llevar el peso, dificultad, el defecto de los demás, pero al mismo tiempo saberlo llevarlo como compartiendo con él, no llevando a atajar, no condenando a los demás, sino acercarnos, porque es así como podemos acercar
corregir los defectos de los demás. El corregir diciendo, tú tienes estos defectos, corrígete, eso es fácil. Y es fácil caer en la falta de caridad. Pero cuando acompañas a uno, como dice Jesús decía en el Evangelio, si hay un hermano que te ofende, o ves que no va bien, corrígelo. Si sigue con la suya, llama a otro hermano, digamos como testigo, para ver si toma voluntad de corregirse. Y si no, llévalo a la comunidad. Es decir, cómo le va dando oportunidad a aquel que tiene su defecto a no condenarlo, no que sea condenado, a no condenarlo, sino ayudarle a superar. El resto ya depende de este hermano nuestro, que en este caso a veces podemos ser también nosotros. En esta paciencia que decíamos de las virtudes cardenales, puede ser también las virtudes teológicas como la fe. También hay que creer en Dios, pero también en nuestro hermano, en nuestro semejante. Sus defectos, por algún motivo será. Podemos ayudarle a que corrija, muy bien, pero no llevándolo siempre al desprecio. Hay que tener esa caridad. Y al mismo tiempo esa esperanza, como queremos nosotros también ir superando nuestros defectos, nuestras imperfecciones, para que así podamos también acercarnos unos a otros. Y si vamos poniendo barreras, nos llevaremos con paciencia y soportaremos los defectos de los demás. Es también una obra de caridad, de amor, el aceptar, el amar. No amar con ese sentimiento de feeling que hoy modernamente se dice. Que amar es aceptar a la persona como es. Si no queremos que nos pinche, no nos acercaremos a una higuera palera. Iremos a una higuera de los siglos buenos. Pero, es decir, dónde nos acercamos, con quién vamos, será la forma de aceptar y al mismo tiempo de ayudar a superarnos. Por lo tanto, yo invitaría que la paciencia nos invita especialmente a imitar a Cristo, que es el ejemplo que todo cristiano tenemos. Cómo Él soportó los defectos de los apóstoles. ¿Os acordáis cuántos pasajes del Evangelio nos dicen? Cuando hace poco leímos en uno de estos domingos, cuando fueron a predicar en un pueblo y no los aceptaron. Y ahí los apóstoles dicen, Señor, vamos a que manden fuego a este pueblo, como hicieron con Sodoma y Gomorra. Vamos a mandárselo. No, dejad de estar. Vamos a otro pueblo. Es decir, cómo les va enseñando esos defectos que tienen. Cuando la madre de Juan y Santiago, que van a pedirle los mejores puestos de su reino, pensando en un reino como el nuestro, ¿no? Desde la vida de este mundo. Y dice, pues, ¿vais a beber el mismo cáliz? Sí, vamos a beberlo. Beberlo vais a beber, pero no es según vosotros pensáis este reino. ¿Cómo los va corrigiendo dentro de su mala interpretación de este reino? Es la postura de Jesús a quien nosotros debemos imitar. También tenemos el de los discípulos mismos, como entre ellos hay malentendimiento por problemas culturales con Pedro y Pablo, que lo quiere circuncidar. Pablo dice que no, pues si eso no es costumbre de ellos, ¿por qué tienes que circuncidar? Sí, porque los judíos circuncidamos, pues si no son judíos. Todas estas cosas humanas, culturales, que vienen, y eso ha surgido en la iglesia desde el primer momento. Pero ahí van superándose y se van aceptando y se van montando esta iglesia que Cristo fundó. Una iglesia de hombres, como decía el Papa hace poco, la iglesia es de santos y pecadores. Somos humanos y por eso tenemos que perdonarnos y ayudarnos, pero caminando siempre hacia esa santidad. Y también permitirme, como fraile siervo de María, el poner también el ejemplo de María con ese servicio. Hay un pasaje muy bonito en el Evangelio que dice que cuando Jesús está predicando, va su madre y sus hermanos y sus parientes a llevarse a Jesús porque lo están tratando de loco. Está saliéndose de toda circunstancia social y actitudes y comportamiento social. Está
echando por tierra a las autoridades, al estilo religioso, al templo. Lo está renovando todo. Dice, está loco, ¿no? Va la familia y María va con ellos, porque eres madre. Y ven que su hijo no está en el esquema de la sociedad. Diga, tu madre y tus hermanos están ahí. Y Jesús, ¿qué dice? Mirando a su pueblo le dice, ¿quién son mis hermanos, mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios. Por eso ahí tenemos un ejemplo más también de María, cómo acercarnos a los defectos de los demás, con esa serenidad, con este encuentro y descubriendo siempre que ahí me está pidiendo Dios una respuesta de soportar, de llevar, de no rechazar y tampoco hacer de pasota, porque el pasota no tiene ningún mérito. El soportar en sentido bíblico es de compartir ese sufrimiento. Por lo tanto, dejemos el pasotismo y dejemos la condenación, porque esos son los dos defectos que nos apartan de acercarnos a nuestros hermanos. Pues no quiero cansaros más en este día, en este octavo día de vuestra novena a Cristo, que es un Jesús que nos presenta amoroso y con las manos abiertas para perdonarnos, y como dice el evangelista San Juan, y ahí estaba a los pies María. Y estar a los pies no es solo estar allí, sino estar con entereza junto a su Hijo ante la crueldad de nuestros pecados. Que sepamos llevarnos desde la caridad a descubrir a Dios en nuestras vidas.